Bienvenidos a este segundo capítulo de Manos. La verdad que tuvo muy buena recepción el primer capítulo. ¿Tú cómo te sentiste? Dímelo. Nerviosa. Tienes ¿Nerviosa? bueno, Pero ¿cómo ves la recepción, las vistas? Creo que en Facebook llegó como a 700 vistas, lo cual es bastante bueno. Muy bien. un buen comienzo, un buen comienzo. Un gran comienzo. Y pensé que un buen tema para platicar esta vez que estamos aquí juntos, todos nosotros, para conversar, sería la niñez, porque precisamente pues tú y yo hemos convivido juntos desde que tengo memoria. Y yo quisiera empezar con la pregunta. ¿Se dan cuenta cómo aquí vamos directo a lo que vamos? Aquí no hay relleno. Chismecito, al chismecito. Directo, directo. Ay, para los que no sepan, es que prácticamente Jesse y yo no hablamos nada, ¿no? Desde la llamada pasada. O sea, literalmente están viendo nuestra conversación en tiempo real. Sí, Así que el tema es a niñez. larga distancia. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de la niñez? El que tengas así más de edad temprana. ¿Pero de qué? ¿De algo vivido? ¿De una experiencia? ¿De qué? Algo muy Simplemente el particular. recuerdo más joven. El recuerdo más joven de mi niñez, estar en el rancho con mi abuelito, ¿Sí? en el arroyo, en el agua. Sí, está cañón. Yo tengo algunos recuerdos vagos, parecen sueños, ¿no? Ya no se sienten como realidad, sino se sienten como sueños. Y ya no sabes si lo viviste o lo estás imaginando. Yo de hecho tengo un recuerdo vago y no sé si es real, porque creo que hasta había video de cuando nos mojábamos en el arroyo. Cuando nos picaron las abejas. Pero eso ya fue de más grandes, ¿no? No. Yo me acuerdo que en el arroyo, en el que estaba en la entrada, que había como piedras Oh, como diagonales. iluminadas. Estaba bien Sí. chido, las piedras Era diagonales. el lugarcito más hondo del arroyo. ¿A poco? Porque hasta nos aventábamos clavados, colgaba una, ahora sí que una como liana de Tarzán, de una mata, hierba, no sé, y de ahí nos aventábamos. Sí tengo el recuerdo de que se aventaban. Entonces el video que recuerdo sí es real, ¿no? Sí existe un video de eso. Sí, Qué, existen videos de eso. qué chido. Yo todavía estaba chiquito, por eso no como que ni siquiera yo creo que yo hice cosas extremas, ¿no? Eran más ustedes las que... Es que estabas más pequeño, no te llevo tantos años, pero pues estamos hablando de que yo tenía unos 6 7 entonces te llevo que 4 eras un moquito, Sí, 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 totalmente. no tienes tantos. Yo lo que sí recuerdo es que podíamos hacer como... De hecho, esa vez hasta hicieron como una presa, ¿no? En el otro arroyo, que encerrábamos agua y se puede nadar. O sea, sí estaba hondito porque pues te Sí podías estaba meter, ¿no? había partes que sí, o nos dábamos a la tarea de quitar las rocas más grandes que se podían mover entre todos para hacer espacio en nuestra propia alberquita y era genial. Sí, no manches, está bien chido. Fue mi vida, yo creo, ¿no? Haber crecido allá. Pues Sí, no crecido, pero haber tenido la oportunidad de ir a menudo para allá y vivir eso. sí, la verdad es que sí hay ese instinto humano en tener contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, sin duda. Es uno de mis sueños, volver a esa vida. Sí, 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 también el mío, ¿eh? Sí, 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 mi sueño es irme al bosque a hacer... ¿Cómo le llaman cuando te vas? ¿Acampar? No, no, pero se me viene a la mente la palabra sedentario, pero eso es como de flojo, ¿no? Hay una... ¿Ermitaño? No. Sí, Creo que sí. como ermitaño. Ermitaño, creo que sí es cuando Pues te... no sé, pero esa vida es paz pura. El ruido, lo que te contamina son aves, es viento, pollitos. Uy, no, qué rico. Justo yo veía algo relacionado con esto de que el humano busca la naturaleza y algo muy preocupante en el presente es que existe ese sentimiento, no me acuerdo la palabra, pero tiene que ver con necro. Ya ves que necro es como de muerte. Mm. Entonces dicen que un hecho preocupante en los niños, cuando un niño ve una palomilla en el cuarto y se espanta y le da asco, les da cosa a los insectos. ¿Has visto, no? Sí. Incluso deja tus niños a adultos, ¿no? Yo creo que Pues pasa en todos tenemos, adultos. yo creo, una fobia, ¿no? O Ah, la mayoría, ¿no? A algo que realmente le teme. Yo, por ejemplo, no soporto las serpientes. O sea, ni siquiera ver en la tele una imagen o algo es algo que no tolero. ¿y ese es asco? ¿Asco genuino o qué es? No, 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 es una especie de miedo. O sea, nada más de ver como, uy, no, nada más de pensar como,
como lo mojado, como, no sé, no. Sí, es extraño porque No, no es... siento que crecí allá y seguidos se encontraban o se veían y es algo que no. Es lo único que no me gusta. Ujú. De resto, Sí, sí es extraño. Pero en este caso yo me refiero mucho a los insectos como tal, porque ya ves que los insectos nunca faltan en la casa y, sí, más. ajá, y dicen que los niños es preocupante que un niño se espante por una cucaracha o por una arañita, porque eso hay cierto, es que no me acuerdo de la palabra, pero hay cierto sentimiento de muerte en el sentido de que como ellos nacen ya en esta realidad, en esta casa de concreto, para ellos la realidad es esta en la que ya no está relacionada con las criaturitas de la naturaleza. Entonces, a lo que voy es que lo normal y lo humano es convivir con esos animalitos todo el tiempo. Obviamente no con serpientes, ¿no? Eso es algo ya más acá. Estoy hablando de los insectos. Es como que lo que nos debería espantar, lo que no nos debería de gustar, es que sintamos tan ajeno al convivir con otro tipo de especies. Y eso habla mucho de que estamos muy alejados de lo que deberíamos. Como tú dices, tú quieres volver a la vida rodeada de la naturaleza. Y eso es lo que todos anhelamos, pero llega el punto en el que eso ya es lo raro o lo feo o el desorden, que no te quieres entierrar, quieres que todo esté impecable y la arquitectura limpia. Sí. Bueno, yo sin duda volvería a lo mismo, ¿eh? A lo rústico. A lo rústico, sí. A provincia, a que no te importe cómo vistes, a que no te importe qué calces, a que con unas sandalias o descalzo, o sea, Uh-huh. a esa sencillez de todo, porque siento que fue la etapa más feliz de mi vida, en donde más feliz me sentí, en donde, bueno, aparte porque eran otros tiempos y tenías más cerca a la familia, ¿no? Pero yo sí, sin duda, no buscaría ya comodidad, pese a que ahora la tengo, no, yo creo que mi sueño es dejar ciudad y volver a esa vida más austerita y más tranquila. Sí, es que realmente es lo mismo, el mismo tema que hablábamos de que no necesitamos tanto, ¿no? Uh-huh. Es muy poco lo que realmente se necesita para estar en paz. Ahorita me la gozo porque ahorita está y después ya no quiero eso. ¿Pero a qué te refieres? La vida en ciudad Mm, pues como tú dices, que uno quiere todo impecable, que uno quiere que todo es lo mejor, vaya. O sea, te digo, ujú, ahorita lo tengo y no es realmente lo que yo quiero. ujú. Es que cansa porque te digo que la naturaleza humana siento que sí está justo en estar sumergido en la naturaleza, rodeado de ella. Uh-huh. Sí, está cañón. De lo natural. Así es. Yo incluso tengo recuerdos de niño de que sí me llegaba como, como pesar de repente de que estoy acostumbrado aquí pues te digo, al concreto, a lo tecnológico, a la comodidad, que cuando te ibas allá sí había cierto rechazo de mi parte. Bueno, sí, en ratos, porque pues llegaba Ujú, el momento en que uno se aburría como niño, porque estás acostumbrado a la televisión, a la electricidad, porque pues no era como, lo que vivimos no era como que una provincia en donde tienes todos los servicios, en donde tienes todas las comodidades, porque las hay, tal vez la familia las tiene, pero nosotros lo que vivimos si era real estar dentro tener solo la naturaleza contigo, ujú. el alumbrarte con un candil a base de diésel, o sea, ni siquiera era como que con una velita, una veladora, no, era un candil, una lata con un trapito que absorbía el diésel o a la luz solo de la lumbre del fuego, de la fogata, o sea, eran cosas que se salían completamente de lo que uno estaba acostumbrado, o sea, el cambio era dramático. Sí, y ahora lo veo como un privilegio que tuvimos. Te digo que yo es la parte más bonita y más feliz de mi vida, o sea, es de lo que yo siempre comparto o hablo mucho acá,
que sin duda fue el haber crecido o el haber tenido la oportunidad de vivir eso. Uf, sin duda me encantaría volver. Yo sería feliz teniendo animales, teniendo pollos, teniendo perros, gatos, o sea, como vivimos. Uh-huh. En serio, eso me emociona mucho y me ilusiona mucho que en algún momento yo pueda volver. Si bien no al mismo lugar, pues a ese tipo de vida. Sí, y bueno, también entremos en contexto, porque la gente que nos está viendo no entiende nada de lo que estamos hablando, pero el punto es que hay que contar un poco cómo vivíamos, ¿no? La casa de nuestro abuelo estaba sumergida en la naturaleza. De hecho, estaba súper padre porque de plano era, ahora que lo pienso, o sea, era un cerro, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, era una casa aledaña, alejada completamente de los pueblos de alrededor. Yo creo que para llegar a cada uno de ellos, el de arriba y el de abajo estaba caminando como a 25 minutos, media hora, y los de los lados estaban a 1 hora. Entonces, no tenías nada más que lo que mencionaba, no había más nada. Y estaba súper chido porque era de plano de aventura. Yo sí me acuerdo mucho, ya ves que soy fan de Zelda y esas cosas, de que para mí era el paraíso, o sea, era como una aventura todo el tiempo, ¿no? Y sí, tú lo veías así. Fue bien bonito crecer ahí porque nuestros juegos eran así de bonitos que el agua, que la hierba, que con los animales, que la resortera, que el columpio, que la hamaca, comer riquísimo, beber café. Sí. Y bueno, es que no todo fue también solo vivirlo, sino el trabajo que hacíamos, porque era ayudar al abuelo. Ay, qué chévere, era como Heidi y el abuelito. Sí, sí, sí. La leña, el desgranar maíz, el limpiar café, el ir a cortar el café. Uh-huh. ¿Qué tiempo? Y estaba de película porque, digo, los que nos escuchan no saben, pero estaba la carretera, así rústica, ¿cómo se dice? Terracería. Terracería. Y estaba chido porque estaba a la orilla de la carretera, estaba así el agujero. ¿Cómo se le...? ¿Tiene un nombre esos agujeros también? Ay, no sé, pero es que no se veía ni la entrada como para una vivienda, era literalmente un hoyo entre Entre los árboles en la maleza. los árboles, oscuro. ¿Quién se iba a imaginar que tú entrabas por ahí y llegabas a un paraíso, dices tú, porque era eso, era en la cima y había una chocita, el humito, no, bien de cuento de... Sí, 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 porque entrabas al hoyito de la maleza y bajabas primero y estaba chido porque tenía como un contorno el cerrito, o sea, el cerrito tenía un contorno de arroyo que era el que cruzábamos siempre para pasar y ya subías a la colina. A la colina. Sí, de plano era mágico. El cuento era mágico, sí, literal, y al ir subiendo y que se fuera apareciendo en tu vista la cabañita que era de palos, de tejado, o sea, era tejado, y ya ir escuchando a la vida, ¿no? Ahí los animales, que te recibiera el ladrerío de perros, que fueras tú siempre con tu varita para asustar a los perros. ¿Ah, sí? Y, ay, qué bonito. Tenías un amigo palo. ¿No es el que me traje a México? Qué horror. ¿Aún lo tienes? Tengo un palo. Está dormido en mi cama ahorita. Amigo palo. Ay, qué bonito recuerdo. No, pero no creo que fuera mi amigo palo, era mi espada, ¿no? Mi amigo palo. No, sí era tu amigo palo. Chale. Lo usabas como espada para, según tú, todo el peligro, pero era tu mejor amigo. Todavía me acuerdo que mis palos los pelaba así para que se vieran blancos y impecables. Eran tus armas, era tu videojuego ahí. Armabas tus propias herramientas para sobrevivir los 15 días o los 2 meses a veces que nos quedábamos allá. Sí, es que ahora que lo pienso, sí eran temporadas bien largas, ¿no? Por eso te digo que el cambio sí era muy drástico. Entonces llegaba el momento en el que sí ya nos aburríamos tal vez, que teníamos que darnos la escapadita a los pueblos para un poco de luz y televisión un rato. Pero es increíble, yo nomás de recordar cuando viajamos de la casa a los pueblos, hasta eso era mágico. Sí, sí, sí. Y más como niño, pues no manches, ese es el sueño. Teníamos solitos. ¿Te acuerdas cuando nos mandaron solo por un refresco? Porque esa es otra, o sea, solo podías
disfrutar de lo que había ahí, que eran árboles frutales o pues lo que hubiese de comer ahí, que es riquísimo, ¿no? Pero para poder darnos el gustito, no sé, de un refresco, de un dulcecito, tenías que ir hasta el pueblo más cercano a comprarte algo. Y me acuerdo que una vez mi mamá nos mandó a comprar un refresco porque era temporada de mucho calor y se nos cayó al arroyo y se lo llevó el agua. Vamos a poner foto, a ver si encontramos las fotos. Queríamos llorar porque nos habían mandado por eso. Íbamos a llegar sin refresco. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo que veníamos muy latositos, ¿no? En todo el camino. O sea, como que ya eran presagios, así se presentía que algo Que andaba mal. algo iba a salir mal. Sí. Como que sí el refresco pedía auxilio y no hicimos caso. Y nomás me acuerdo que creo que fui yo, porque íbamos ya bajando para volver a subir, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo textualmente, no sé si se dice así, que se abrió la bolsa de abajo y pues el refresco así voló. Al arroyo directo y el agua se lo llevó. Y lo intentamos rescatar, ¿no? Sí, pues es que yo preocupada por el regaño de mi mamá. Porque yo dije, ¿cómo vamos a llevar sin refresco, Chucho, si bajamos cuánto tiempo caminando solo a comprar eso? Están esperándonos con el refresco. Éramos unos niños, pero la verdad en ese momento sí me estresé. Dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde es más, dirías tú, vamos por otro? ¿De dónde sacamos el dinero? Sí, era una situación de vida o muerte, la verdad. Era un problemón. En ese momento era un problemón. Era como cuando te mandaban a las tortillas y se te caían. Era así de grave, de verdad. No, yo me acuerdo que nos dimos a la tarea, yo empecé a Chucho, corre, me metí a donde yo pude al agua y no lo podíamos parar, vi cómo ya se alejaba el refresco de piña, jarrito, me acuerdo, y yo, no, Chucho, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que empezamos a buscar varas para tratar como de alcanzarlo, frenarlo. No, todo un show, pero lo rescatamos. Yo no me acuerdo de cómo fue el rescate. Pues así, con varas y, no, o sea, el refresco se nos fue aquí y lo paramos. Ya en el pueblo donde lo compramos. No, pero casi llegaba. Unos 100 metros abajo, tal vez. No manches, ¿tanto así? Sí, porque fue saliéndonos del terreno ya. No manches, no me acuerdo. Toda la orilla del arroyo hasta donde lo pudimos agarrar. Ese refresco estaba chupo que reventaba del gas. ¿Cómo? Todo el ajetreo. O sea, pues obviamente se agitó todo. Uh-huh. Ya llegamos todos quietecitos, mojados, asustados, diciéndoles que no lo abrieran en ese momento, que esperaran un poquito. Yo me acuerdo que tenemos fotografías, no sé si existan, pero yo me acuerdo que hay fotografías donde hasta hicimos así como aquí está el refresco que salvamos y sí. Qué bonitos. Los dos hermanitos latosos que casi llegan sin refresco. No, qué ridículos. Qué ridículos vive uno. También la ocasión muy famosa en la que te persiguió una vaca, yo la verdad no me acuerdo cómo pasó, pero tú reconstrúyelo, porque yo no tengo imagen, yo estaré mintiendo. Yo voy a morir viendo esas imágenes en mi cabeza. No, eso fue... Pero ¿cuál fue el contexto? O sea, primero que nada... Las cosas más feas que experimenté allá. Es que a mí me encantaba estar cerca de los animales. Ajá. Y cuando mi abuelo los alimentaba o cuando los iban a inyectar, a vacunar, no sé qué les hacían, pero los inyectaban, me gustaba andar ahí cerca. Y pues yo era de agarrar las vacas y todo, no les tenía miedo, no había miedo. Entonces, ese día el contexto fue diferente porque necesitaba a mi abuelo de nuestra ayuda. ¿Ah, sí? Entonces mi mamá me dijo, vamos a ayudarle a tu abuelo porque la historia es que eran dos vacas, ¿no? Las dos vacas habían sido mamás, entonces había dos becerritos. Pero una vaca murió, entonces quedó un huérfano. Oh, pero originalmente eran dos y una murió. Ajá, originalmente eran dos mamás vacas. Una mamá muere y entonces la preocupación por alimentar al huerfanito era imponérselo a la que tenía el otro becerro porque obviamente tenía leche. Entonces me dijo mi mamá, lo que va a hacer tu abuelo es amarrar a la vaca porque obviamente al no ser su becerro lo rechazaba. Uh-huh.
y lo que querían era que no se muriera de hambre y que lo alimentara la vaca. Entonces como que tírale parito al bebé, pero pues la mendiga vaca no cooperaba. Y entonces mi abuelo, me acuerdo que puso un tronco clavado al piso y de ahí amarró una cuerda. Otra cuerda rodeaba la cabeza de la vaca y alguien la sostenía, ese alguien era yo. Y había otra cuerda que sostenía una de las patas traseras de la vaca y esa cuerda la sostenía mi mamá. O sea, la tenían agarrada del cuello y de una pata. Del cuello de una pata y creo que otra de las patas delanteras al tronco que mi abuelo había clavado en el suelo. Entonces, mi señor abuelo no estaba haciendo nada, mi señor abuelo nada más había acercado al becerro a la vaca. Ajá. Y los que estábamos sosteniendo éramos el palo, mi mamá y yo, ¿no? El tronco, mi mamá y yo. Entonces, cuando le acercan al becerro, la vaca se empieza a poner loca. Ajá. Y empieza pues a tirarse porque se negaba, rechazaba a la criatura. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me decía, jala fuerte, nada más, sostén fuerte, jala fuerte, pero pues yo en mi inocencia decía, es que si la jalo muy fuerte la voy a ahorcar, ¿no? Pues cuando iba a pasar eso, yo me acuerdo que no la quería apretar muy fuerte, según yo, por no lastimarla. Y llegó un momento en el que no pudimos controlar la fuerza, pues obviamente era una vaca, o sea, no se podía. Era una vaca. Era una vaca, sí, o sea, yo no sé si ya lo habían hecho antes y era algo posible, porque pues después dije, el peligro, o sea, después de lo que viví, dije, no manches, está difícil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando ya no pudimos controlar la situación, a mi mamá se le soltó la pata. Y para colmo, con la misma fuerza de la vaca, se soltó del tronco, entonces solo quedaba yo. No manches. Recuerdo que al ver eso, pues mi mamá gritó, corre, Jessie. Y yo, pues obviamente corrí, solté la pata y corrí. Pero cuando yo corrí, la vaca se vino tras de mí. Entonces, al no controlar la situación, y te digo, no, cuando yo vi que la vaca ya iba detrás mío, pues yo solo corrí y corrí y corrí, y a lo lejos, cada vez más lejos, escuchaba el grito de mi mamá, corre, corre. Y pues no inventes, yo en ese momento vi pasar mi vida en segundos por mi cabeza, o sea, yo dije, ya, vale, hasta aquí llegué. Y la vaca venía detrás mío, entonces el escuchar eso tan pesado que corre detrás de ti, fue horrible, yo no me acuerdo cómo aceleré el paso, se me salieron las chanclas, corrí descalza, sentía como se me enterraba todo. Si no sabía caminar descalza, ese día aprendí. Hasta que llegó un abismo, porque pues era loma, era otro cerro, más arriba del cerro de donde estábamos. Entonces llegó al abismo y dije, o muero aventándome, o muero corneado. O sea, eran como mis dos opciones y dije, no, pues no, me aviento. Y en mi desesperación por sobrevivir, me aventé. Caí, no, me raspé toda, caí en espinas, feo. Cuando se me pasó la adrenalina, pues subí otra vez y la vaca ya estaba hasta allá con mi mamá y con mi abuelo. Y ya mi mamá ya venía acercándose y me dice, bueno, tú estás loca, pues ya la vaca a medio camino dejó de perseguirte y tú seguías corriendo. Y yo como de, entonces me aventé gratis. O sea, no, para colmo, como era una colina, era un cerro, se veía para abajo parte de la carretera. ¿A poco? Y había gente disfrutando del show. Había como 3 o 4 personas ahí viendo risa y risa. No, ya no supe si fueron ganas de llorar por el susto o por la vergüenza, porque me había visto mucha gente. Pero ¿a poco si era barranca no te lastimaste seriamente? ¿Cómo fue? Pues es que sí era un abismo, pero caí como en otra plataformita y de ahí me rodé. Hasta donde me pude detener. No llegué hasta abajo. Pudo ser grave, es que no fue. Pudo ser grave. O sea, como me pudo haber aventado la vaca y lastimarme, como sí, pude haber matado ahí aventándome, pero yo no encontré salida y me aventé. Siempre he sido bien aventada. No inventes. Tú estabas muy chiquito porque tú estabas ahí, pero no me acuerdo que tú te asustaras o algo así. Oye, creo que yo estaba ahí hablando con mi amigo Palo. Palo, sí, porque no, ni en cuenta, eras muy chiquito. Estaba coqueteándole a unos palos. Amigo Palo, sí, en serio.
Pues otra experiencia cercana a la muerte fueron las abejas. De esa vez también yo no me acuerdo, porque igual, o sea, son recuerdos borrosos. Esa Lo vez que que pasa, hicimos, nada más nos bajamos a bañar. sí, pero íbamos llegando de las de México. O sea, bueno, es que todo esto era en un pueblito en Veracruz, ¿no? Ajá, sí, dando contexto, sí. Ajá, dando contexto, era un pueblito en Veracruz en donde pasábamos nuestras vacaciones de escuela, de que salíamos de cambio de grado o vacaciones que te dan al año, íbamos a pasarlas allá al rancho, al pueblo del abuelito. Ujú. Entonces yo me acuerdo que estábamos recién llegados y pues allá es tierra caliente, hace muchísimo calor y llevábamos la emoción de que nos habían comprado una cama inflable. Entonces ya queríamos llegar porque ya queríamos inflarla y bajar al arroyo a jugar con la cama. Ujú. Llegando, me acuerdo que nos la inflaron y nos bajamos a jugar. Y todo iba bien, estábamos felices ahí acostaditos en la cama turnándonos y jugando y bonito, ¿no? Cuando de repente se me paró una abeja en la cabeza. Y yo me acuerdo que te dije, Chucho, tengo una abeja. Y tú me dijiste, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y yo, no, no me estoy moviendo. Y yo, espántamela, quítamela, no, no te muevas. Entonces, no sé cómo se me ocurre manotear, hasta la toqué. Y se fue. Y yo, ya se fue. Que vuelve con el panal. Se escuchaba cómo venían todas así ya Ujú. en canal, no sé cómo se dice. Y, y fue cuando los dos ya volteamos porque se escuchaba cómo venían hacia nosotros. O sea, fue en cuestión de segundos que ya las teníamos a nuestro alrededor picándonos como de película, todas así negras. Y pues gritábamos, tú llorabas, No manches. pedíamos ayuda, o sea, fue igual mucho peligro, porque yo me acuerdo que yo por querer salvarte según, te metí al agua, te sumergía, pues te estaba ahogando porque no sabíamos ni nadar, o sea, hazme el favor, disfrutando el agua y no sabíamos ni nadar, entonces yo me acuerdo que te sumergía, pero yo veía cómo las abejas andaban debajo del agua, entonces no ayudaba de mucho, y me acuerdo que había alguien más arriba en el arroyo, como lavando ropa, bañándose, no sé, pero había como una persona así a lo lejos, y me acuerdo que nos gritaba que corriéramos, Mm. pero a mí me daba miedo, o sea, como que yo lo que hacía era por defendernos y por tratar a ti de quitártelas, pero pues sí llegó el momento en el que no hubo salida más que correr, y ya me acuerdo que nos subimos corriendo hacia la casa, y ya mi mamá nos recibió porque mi mamá ya hacía rato que nos estaba escuchando gritar, y Ujú. dice que una de mis tías le dijo, pues baja a ver esos niños que están gritando, y ella estaba acostumbrada a que nos peleábamos, a que te hacía llorar y todo, y le dijo, no, están jugando, ellos así son de escandalosos. Pues no, esta vez querían ayudarnos y no nos ayudaron, y llegamos todos llenos de piquetes. Me acuerdo que nos echaron la sangre de la planta del plátano, nos empezaron como a despiojar, quitándonos todos los aguijones de las abejas. Ujú. Y pues no, sentíamos la cabeza de extraterrestre toda punzante, caliente, llore y llore todo el día, con fiebre. Esa fue nuestra bienvenida al rancho. O sea que íbamos llegando, era el primer día. Era el primer día. No Ni inventes. siquiera comimos, ni siquiera nada. Lo primero que llegamos a hacer es inflarnos la cama y nos vamos para el agua. Ujú. Y las abejas nos dieron la bienvenida. Yo no me acuerdo, Unas afortunadamente. cuantas más que nos picasen porque fueron demasiadas y yo creo que sí nos andaban matando. Sí, porque decían que eran de las peligrosas, ¿no? Africanas creo que nos dijeron. Ujú. Ujú. Si no, no es tan chistoso ahora que lo comentas, ¿eh? Y ahora que yo te lo recuerdo, no. Sí, fue peligroso. Yo tengo un recuerdo, que igual no sé si sea falso, que teníamos la hamaca abajo de los árboles donde dormían las gallinas. Uy, no, no es sueño, sí la teníamos. Ajá, no, no sé si sé que sí, pero el recuerdo que yo tengo falso es que me dio como alergia. Tenía mucha comezón y según la teoría fue que me picaron esos gusanitos azotadores negros. Pero no sé si sí fue eso o me dio una alergia, pero yo me acuerdo que según desde ahí le tuve miedo a los gusanitos porque de plano me dio mucha comezón y horrible picazón por todos lados. Pues pudo ser, no me acuerdo la verdad, pero sí me acuerdo que hubo un tiempo en que te llenabas mucho como de salpullido, como de granitos, Ujú. pero no sé si fue como un gusano.
porque pues nos enronchábamos todos de los moscos que hay, Ujú. de los moscos, a veces de las hierbas venenosas. Ay, tengo Yo sí me acuerdo que incluso con plantas venenosas también nos llegaron a muchas veces, porque es que no se ven y no las sabes, pues no las conoces. Y identificar, ¿sí? estabas caminando en shortcito, en sandalias, y era la picazón, los granitos así chiquitititos rojos que ardían Ujú. y comezón al mismo tiempo. Pues todo era bonito, ¿no? Pero se le sufría también. ¿Por qué lo dices? Porque casi morimos 2 veces. Porque pues, casi me muero por una vaca, las abejas. Creo que igual te ibas a ahogar en un río grande, ¿no? En el río de Juárez. Y, ¿Y eso cómo estuvo? pues es que íbamos a nadar, pero no nos metíamos a lo hondo. Ujú. O sea, siempre buscábamos como pues, lugares donde pudiéramos andar sin peligro, pero yo me acuerdo que creo que ese día, pues ahí retándonos entre los primos, fue como el que no te avienta, sí me avienta y me andaba llevándola. ¿Te aventaste un clavado? Pues sí, porque ni me los sé echar, pero pues me aventé. Ya. ¿Y qué Y pasó? ¿Te rescataron? me tuvo que rescatar un invitadillo ahí de una de las primas. Y se tuvo que meter a rescatarnos. Es que no nada más fui yo, creo que nos metimos todas mensas ahí, todas, no me acuerdo bien. El Ajá. chiste es que me acuerdo que la familia nos regañó. Los adultos nos dijeron que ya no podíamos salir porque no sabíamos cuidarnos y que no veníamos en peligro. Y pues con razón, ¿no? Pero sí, también, si no hubiese estado una persona que sabía nadar, yo creo que ahí nos vamos varias. No inventes. Ahí no andaba yo. No, no. Todavía no te despegabas de mamá. ¿Ah, sí? Es que eras muy pegado a mamá, porque yo me bajaba a los pueblos o me subía, porque teníamos familia en ambos extremos, y era o subir con una familia o era bajar con la otra, y había veces que tú no ibas conmigo porque no querías despegarte de mamá, tenías unos 3, 4 añitos, como Mm. que hasta pasados los 4 añitos tal vez ya te empezabas a pegar como chinche conmigo. Ah, yo que recuerdo fui un bebé como hasta los 12 años. Bueno, No, imagínate, en ese tiempo eras recién nacido entonces. Oh, no, todo no, lo- no, 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 qué vergonzoso. No, Juan, sí era bien bonito. Yo Y te ahora, quería llevar y mi mamá se quería deshacer de ti y me decía, llévate a tu hermano, pero llorabas. chale. Y así, no te querías despegar. No le querías dar paz a mamá un ratito. Sí, una vez que ya tener un bebé de 8 años ya no está tan chido, ¿no? Ya no está tan Ya, divertido. ya no está tan bonito. Es curioso porque el tema era niñez, pero prácticamente todo se reduce al rancho, porque yo tengo realmente pocos recuerdos de mi niñez aquí, en la ciudad. En la ciudad. Pues es que en la ciudad no era lo mismo porque estudiábamos. Ujú, Entonces prácticamente nuestra infancia se reducía al movimiento escolar. ujú. O sea, lo bonito eran las vacaciones. Sí, no manches, de plano, desde niños éramos godines sin un sentido en la vida. Sí, porque todavía tal vez con... No, sí, porque es que nunca fuimos como que de estar mucho en la calle, como ahí con los vecinitos, como salir, jugar, como lo hacían ahí, no. Ujú. Éramos muy de casa. Y pues tampoco había como tanta posibilidad de que mi mamá nos sacase o fuéramos a algún lado, o sea, como que no. Todo era la escuela. Hasta que llegaban las vacaciones cambiaba nuestra vida. Sí, de hecho, sí, pues yo sí jugué con amigos aquí vecinos, pero ahora que lo pienso, aquí en la ciudad no tengo recuerdos realmente ni contigo ni con nadie, o sea, realmente no muchos que digamos más que la convivencia familiar estándar. Sí, porque así hasta una anécdota que podamos contar de estando ahí, no. Creo que no, más que cuando, por ejemplo, te atoraste en una silla que te la pusiste de mochila. Yo me acuerdo de Bueno, eso. creo que yo sí tengo anécdotas de pendejadas que hacía, porque esa fue es que era una mini sillita de esas, como sillas desechables, Vamos a poner una imagen aquí. como de, sí, van a ver acá la imagen como de una fiesta, de esas sillas que ponen en las fiestas, pero era una mini. Entonces yo me acuerdo que me la atoré así como mochila pa' qué, no sé, tengo la más mínima idea, ya no me la podía quitar.
Entonces me cansó la espalda, yo toda así, mamá, chichichi, mi mamá regañándome ahí, puteándome, que no te puedes estar quieta, que no, pues acabé toda morada, toda cansada, todo así. Ahí me estuve quieta. Yo me acuerdo también de que alguien se estaba muriendo por el plástico del control que se lo tragó. También fuiste tú, ¿no? Ah, fui yo. Es que, no, pero ahí sí, por poquito me muero. No manches. Es que en ese tiempo les ponían a los controles bueno, era un plástico así tipo, una fundita, pero eran de esos plásticos que por delante eran transparentes. Entonces me acuerdo que ya estaba viejito y se rompió y había un pedacito de plástico ahí sobrando que no me hacía nada, pero me estorbaba, entonces lo zafé y estábamos viendo algo en la televisión y me acuerdo que me metí el plástico a la boca, o sea, y lo andaba ahí jugando cuando de repente hice esto de jalar el aire y ¡pum! Se me fue el plástico. Sentí luego cómo se movió y bloqueó todo el acceso. No manches. Uy, no, Chucho. Yo no me acuerdo cuántos años tenías tú, pero fue, o sea, que ya pedí auxilio así de... Y mi mamá como que, así como de esta aquí, hasta que se dieron cuenta que cambié. Sí, en serio, hasta que se dieron cuenta que cambié de color se preocuparon. Y ya fue que empezaron como a auxiliarme, pero llegó el momento en el que ya ni siquiera pude pedir ayuda, se me acabaron las fuerzas y ya nada más lo que hice fue tirarme al piso. No manches. Y esperar, o sea, ya... Y esperar a la muerte. No, esperar la llegada del Señor. No, esperar a la desesperación de mi mamá y me abriera el hocico, metiera la mano y me sacara el no plástico. Manches. No, me regresó a la vida. No manches. No, pero pues no me regresó a la vida nomás, me recordó que no debía volver a hacer eso. O sea, no, fue fuerte. Me regañó, me cacheteó, del susto que le había puesto. Me acuerdo que hasta me agarró así de la cara. ¿Qué estás haciendo? No te puedes estar quieta. Y el otro, el hermano mayor, risa y risa. Y yo toda asustada llorando. Y tú, pues, eras un loquito. Yo, con mi amigo Palo. Y tú con tu amigo Palo. No, sí, esa vez la vi muy cerca. Aquí en la ciudad tenía mi amigo. Si hablamos de cuántas veces yo estaba al borde de la muerte, da como para 10 podcasts. Sí, yo creo que son más las veces que has estado al borde de la muerte. Sí, pero no, ¿sabes cuál también tenemos? Y eso sí es de la ciudad, cuando nos quemamos. Tampoco la recuerdo muy bien, más que ya... Ay, pero si te quemaste. No me acuerdo. ¿Cuántos años tendrías? No me acuerdo cuántos años tendrías, pero esa fue genial. Yo creo no, como unos 8, ¿no? Sí, no estabas tan chiquito, es imposible que no te acuerdes, porque yo tengo recuerdos de mis 3 años. Pero esa fue otra. Nos dieron dinero para comprar fuegos artificiales y fuimos y nos surtimos. Y todo iba bien, todo era, no sé si era un fin de año, un 15 de septiembre, obviamente era temporada de cohetes. Sí. Y ya que nos habíamos acabado todos, ya sabes que los que se cebaban no los desaprovechábamos y le sacábamos la pólvora y con el encendedor y ahí que las camaritas y no sé qué. Me acuerdo que se nos cebó un como escupidor o una varita así larga que tenía mucha pólvora. Entonces me acuerdo que dije, no, pero ahorita lo prendemos. Yo me acuerdo que le hice el hoyito, le quité la mechita y empecé a pegarle así para que cayera toda la pólvora en el piso y pues esa era la que íbamos a prender, ¿no? Pues hacía viento y toda la pólvora se me estaba yendo al cuerpo, a la ropa, al cabello, yo ni en cuenta. Entonces estábamos todos como bobitos ahí, todos los que estábamos, los vecinitos, incluidos tú y yo, ahí con la pólvora. Cuando llega el listo y ni siquiera avisó y solo ¡pum! Le prendió. Yo nada más recuerdo el flashazo, así es de cuenta, un flash de cámara enorme. Cuando me di cuenta estaba encendida en llamas. El cabello, la ropa. Solo vi de lejos como a ti alguien te cargó y te alejó del fuego, porque obviamente pues, se incendió todo ese pedacito de donde había pólvora, pero a mí me agarró la ropa. Nada más me acuerdo cómo se escuchaba cómo se iba consumiendo mi cabello, ¿sabes? Así cuando el ruidito y el olor y todo. No manches. Y me acuerdo que fue de película porque corrí toda la calle pidiendo auxilio. O sea, yo gritando así todo encendido, hasta que me acuerdo que me metí a parte de... Bueno, en ese tiempo no estaban ni bien construidas todas las casas de los alrededores, entonces veías los tambos de agua ahí a la mano, entonces fue donde dije, me metí al tambo, solamente así me apagué.
No manches. También me acuerdo que la mamá de la vecina me dijo, no, Jessy, ya valió. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, creo que te va a regañar tu mamá. No, cuando yo me vio la cara, la ropa, no tenía cejas de la mitad de la cara, no tenía pestañas, toda esta parte de aquí estaba roja. Creo que era como lo más grave que se veía en ese momento. En cuanto reaccioné fui a buscarte y tú estabas bien, pero sí te había alcanzado como a sopletear así el fuego. Ujú. Y también no tenías cejas ni pestañitas. Oh. Y yo me acuerdo que le agradecí a un vecino porque fue el que se percató de que tú te quedaste ahí como bobis viendo y él fue el que te quitó y te cargó y te salvó literal porque tú no te quemaste feo como... Bueno, nadie, todos se echaron a correr, pero pues es que a mí la pólvora fue lo que Ujú. me jaló el fuego. Y pues sí, cuando salió mamá. ¿Qué te Es que dijo? siempre lo peor era lo que se venía después de la travesura. O sea, no era la travesura en sí, sino el post era lo complicado. No, me acuerdo que me metió en su enojo y desesperación. Me acuerdo que agarró jabón sote así, me empezó a lavar y a tallar y yo grite y grite porque pues me ardía. O sea, creo que no era lo ideal, pero pues yo tampoco hubiera sabido qué hacer. Y pues la blusa quemada, era una blusita blanca, recuerdo, y un pants rojo, todo quemado, todo así como achicharrado. Ujú. Para hacer el cuento largo, me fui a la escuela y ya para ir a la escuela ya iba muy mal y hasta ahí me di cuenta del grado del daño. Porque mi mamá me había mandado con cubrebocas, pero yo no había caído en cuenta de cómo iba. Hasta que un profesor me dijo que hacía ahí con cubrebocas. Y yo, es que me quemé, pero pues yo así como si nada, ¿no? Y me dijo, a ver, ven, me revisó y mandaron a llamar a mi mamá, venga por su hija, llévesela al hospital, o sea, no puede estar así aquí. Cuando mi mamá llegó a la escuela por mí, yo dije, bueno, pues que sí estoy muy mal. Su hija da asco, llévesela. Sí, llévese a su Freddy Krueger, ¿no? Ya fue cuando me fui al baño, porque hasta entonces caí en cuenta, uy, no, Chucho, esto de aquí lleno de ámpulas, esto de aquí, o sea, como medio labio, como que todo el daño fue la mitad del cuerpo. Esto de aquí estaba lleno de ámpulas, todo esto de aquí estaba pelado, sin cejas, sin pestañas. Esta parte de aquí la tenía pelada, pero así carne viva. O sea, feo, feo, feo. Traía un poco de pomadita ahí que me habían echado, pero fue donde me di cuenta que sí me había quemado feo. Me descansaron de la escuela como 20 días Ujú. para que pues estuviera apta para volver. Y otro regaño de mi mamá porque pues me habían mandado a mi casa. Pero sí, ese recuerdo sí es contigo. Por suerte a ti no te pasó mucho, pero sí pudo haber sido peor. Yo no me acuerdo sí un poco de tu cara con ámpulas y del pants. El pants lo tengo muy presente, ese sí. Uy, del pants me dijeron que por la tela que era como ese suéter que se hace como plástico cuando tú lo quemas, Ujú. que si no me hubiera apagado o no hubiera sido esa mi reacción, se me hubiera pegado a la piel y al quitarlo me lo hubieran arrancado con todo y piel. O sea, eso sí me acuerdo que hubo ahí los comentarios de los adultos, que estuvo muy cerca a tener una consecuencia mayor. Lo bueno Por que ese no te tipo de... quedó Lo bueno que no tanta... tengo ninguna cicatriz. No, tanta no tengo ninguna cicatriz de eso. Nada, nada. Mis cejas volvieron, mis pestañas volvieron. Ninguna cicatriz, yo no sé cómo. Aparte, pues estaba muy chiquita. Sí, me Ujú. acuerdo que por ahí la receta de la abuela le decían a mamá, no, échele que esto y échele que el otro. Y me echaron de todo. Ujú. Y sí, no quedó secuela de eso más que el recuerdo. Yo el único recuerdo que tengo así medio mortal fue que fui con los vecinos a el deportivo y era en el tiempo en el que yo andaba en patineta. Sí, tuviste tu temporada skate. Sí, yo fui todo prácticamente. Fui emo. Sí, fui hasta Chola. Sí, no manches. Fui emo, fui skate, fui cholo. Recuerdo tu La temporada, época emo es lo peor, lo más vergonzoso de mi vida. qué pena, oye. La viví, pero la viví contigo, no caí en esa ridiculez. Sí, yo sí, yo sí.
Sí, Hay que buscar fotos a ver si hay mi yo emo. ay, sí, tu emo. Pero en mi tiempo... Tenías tu flow, tenías un estilacho. Pues claro. Pero y luego fuiste al deportivo. Ajá, y esos vecinos la verdad son un poco explosivos si me están viendo. Ay, no, pero nosotros siempre esta familia hemos sido muy miedosos, quiero pensar, ¿no? O al menos yo. No, tal vez tú no, ¿verdad? Ya nos acabas de hablar como te casi te mueres 5 veces, pero yo, yo sí soy miedoso, yo sí tengo cuidado y aprecio mi vida. Pero bueno, a mí me influenciaron. Bueno, no hay pretexto. El punto es que andaba en patineta. Y yo nunca fui bueno, la verdad, o sea, nunca aprendí a manejarla realmente ni a hacer nada, pero yo me sentía muy cool. Más que nada yo me sentía muy, muy apuesto con una patineta a mi lado. Entonces en el deportivo había unas bajadas bastante pronunciadas y larguísimas. Pero rampas especiales para las No, patinetas. bueno, o sea, sí había, pero yo ni a esas me metía porque pues no les sabía. Con trabajos, ¿no? Entonces esa era una pendiente, más bien era como para cuando andan en bici o en patines, pero sí era bajadita, o sea, no tan bajadita, pero era muy larga. Entonces pues se me ocurrió aventarme, dije, ah, mira, está bonito, ¿no? Y ya pues me subí y fui notando, fui notando cómo cada vez la velocidad subía más, ¿no? Pero más y más y más. Entonces mientras más subía la velocidad, yo más pensaba, ¿y ahora qué hago? Ya cargo el payaso, ¿Y ahora cómo salgo de esta, no? tu paro. Y veía a mi alrededor y decía, ¿alguien me podrá ayudar? ¿Alguien lo deja? Pero es muy chistoso porque esa película como que todo pasa muy rápido, pero yo tuve el tiempo de pensar todo esto y decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿De aquí a dónde voy? O... Increíble, pero sí, sí, o sea, he estado en ese lapso. Yo creo que fue mi vaca. Fue la vaca en mi vida, ¿no? Fue la vaca en tu vida. Porque Sí, me puse a pensar en todo. Dije, o sea, ya creo que mi vida ha acabado. La viví bastante bien. muy poco. Fue muy poco, pero me morí siendo cool, eso sí. Ah, con todo el estilo. Y si no, sí venía pensando, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo bajo? En serio que me preguntaba yo, ¿qué hago? ¿Y cómo frenaste eso? Pues me acordaba de que el tip era bajar un pie, ¿no? Y dejar un pie en la patineta y un pie, e ibas frenando con la suela del zapato. O incluso había una creencia tonta que ahora la veo como tonta, que sacabas la puntita del pie, o sea, está la patineta y sacabas la puntita y con la puntita según ibas frenando. Pero no creo que funcionara porque el pie hace que se jale, ¿no? Se jale. Entonces, me imagino la imagen de mí, ¿no? Cada vez más rápido, ¡fum! Hasta 100 kilómetros por hora. Y todos viendo así, ¡fum! Sí. Y pues lo dije, pues voy a apelar a la técnica, ¿no? Voy a apelar a dejar un pie en la patineta y a poner el otro. Sí, o sea, tengo mucha lógica en mi cabeza. Sí. Dije, voy a 100 kilómetros, entonces si la bajo así adecuadamente, podría funcionar. Hice todos los cálculos correspondientes porque desde ese tiempo era muy analítico, pero en cuanto mi pie tocó el suelo, pues salí volando. Sí, no, y no sé cuántos metros me arrastré, o sea, sí fue una caída muy fuerte. Iba muy rápido. Iba muy rápido y te digo, o sea, fue muy chistoso porque tanto lo calculé, dije, no, si pongo la superficie del pie poco a poco, primero el talón y después la punta, y en cuanto toqué el suelo, ¡pum! Salió volando. De caricatura. Sí, no, era demasiada velocidad. No sé qué hubiera hecho. Hasta la fecha no sé qué hacer en ese caso. Entonces, si hay algún skater que nos diga, pues que me diga cómo puede haber sobrevivido, ¿no? ¿Pero no te lastimaste? Pues sí. Pero no supimos nosotros en casa. No, porque ya se voy. Haz de cuenta que me raspé todos los rincones de mi cuerpo. O sea, literalmente. Creo que afortunadamente la cara no. O sea, hasta eso tuve suerte porque de plano el cuerpo quedó destruido. O sea, yo creo que sí rodé mucho. Y era pavimento. No sé, ¿se llama pavimento lo negro? Ay, mamá, todo lo que nos esconde. Hay muchos secretos que ustedes no saben. Bueno, era de ese chapopote, no sé cómo se dice en otros países, pero ya ves que es rasposo. Sí. O sea, el concreto todavía tal vez podría haberme raspado menos, pero ese chapopote es poroso, ¿no? El daño Piedras. con la electricidad hubiera sido igual. Pues no sé, pero el punto es que lo bueno que no fue una caída así directa, sino pues fue una caída horizontal y así salí volando, rodando, yo creo.
Y pues me Tuviste raspé romper todo. O los sea, yo creo que huesos terminé así como de plano, como el mosco. Así de, ah, como la mosca. sí, yo creo que sí. Ya ni siquiera me acuerdo muy bien de eso. Solo me acuerdo que pues ya mis amigos bien preocupados así de, no manches, lo mismo que contigo, no manches, creo que ya valió. No, Y yo, ¿tú crees? Y, ayúdame, todo chueco. y se me viene mucho a la mente, creo que hay un capítulo de Drake y Josh en donde Drake se lastima. ¿No te acuerdas? Más contexto. Creo que es igualito, que se lastima muy feo, pero no le puede decir a nadie. Y que hasta llega Josh y le pega en la espalda de, ah, ¿qué onda? Entonces, cada que yo veía ese capítulo me acordaba de esta situación porque así le hice. Dije, no voy a decirle nada a nadie, puedo aguantar. Y así Entonces, estuviste sufriendo en silencio. sí, entonces como afortunadamente creo que... Yo creo que sí se rompió alguna ropa, pero supe disimularlo. Que pues llegué yo así todo dolorido y llegué así como, hola mamá. Ya llegué. Así tambaleando. Estuvo muy divertido. Híjole, hoy. Todavía pateé mi patineta. Ya ves, mamá, no es peligrosa la patineta, te lo dije. Y así duré, o sea, duré semanas con el dolor y sin curación ni nada, yo creo. Ay, pero ¿por qué hacías eso? Te pudimos haber dado analgésicos ahí, desinflamatorios, no sé. Sí, no, sí fue muy feo y pues tenía que andar con cuidado justo de que tú no eres nada pesadita, entonces que no llegaras así de ¿qué pasa, chucha? Sí, sí, fue una temporada muy fea. Pobre. Los míos al menos los compartí porque todos fueron expuestos ante más gente. Sí, sí, sí. Qué vergonzoso. Pero esa creo que es la única experiencia más cercana que he tenido así fea. Qué miedo, porque eso me recordó a que en segundos la velocidad aumenta a que fue cuando yo choqué. Bueno, yo no choqué, me chocaron. Pero eso, También ¿cómo estuvo? eso, bueno, eso ya fue más grande, eso ya fue como a los 15, 16 años. Yo tenía un carrito que me habían regalado de 15 años, pero había sido creo que unas vacaciones de la preparatoria. Ujú. Era como el último día de clases y nos íbamos de vacaciones. Entonces yo había hecho una pequeña reunión en la casa, había invitado a los de la escuela y pues obviamente había habido alcoholito, ¿no? Y pues ahí andábamos bebiendo. Yo no, porque me tocaba estar de mesera y cuidando la casa, ¿sabes? Y estaba mi mamá ahí, pues tampoco podía yo ponerme a beber con gente ahí. Entonces me acuerdo que ya todo bien, la fiesta súper divertida, chévere, y llegó el momento en el que se acabó, pero pues yo no me había divertido, yo no había bailado, yo no había bebido, yo nada, entonces me acuerdo que se quedaron solo una amiga y dos amigos, o sea, éramos dos y dos, y ya se había ido el resto. Entonces yo me acuerdo que le dije a mamá, pues voy a ir allá abajo a un lugar a tomarnos algo, porque pues yo ni la pasé bien, ¿no? Y mi mamá, no, que ya que sales, que ya es tarde, ya recoge mejor aquí, perdón, el desastre y todo, y pues no, ya sabes, yo bien obediente, ¿no? No, que ahorita vengo, que voy un rato, que no, que ponte a recoger, y luego ahorita no vas a manejar así. Y yo, pues yo ni había tomado. Ujú. Y yo, bueno, pues te dejo el carro, porque pues yo sabía que uno de los chicos que se había quedado traía coche, bueno, traía un carro en ese tiempo. Y me acuerdo que le dije, pues no manejo, me voy con ellos. Y me acuerdo que le di las llaves y me salí. Y yo vendía micheladas en ese tiempo. Ujú. Obviamente en ese momento el changarro estaba cerrado porque era un evento privado, ¿no? Pero como ya me iba yo a seguirla, me acuerdo que me dejé preparada una michelada, súper rica, con gomitas así, bien preparadita. Entonces ya la llevaba yo en el camino. Allá hay mucho, no sé si sigue habiendo mucho bochito, porque Ujú. pues ya no los fabricaban, pero este chico traía un bochito y allá les quitan el asiento del copiloto porque los trabajan como taxis. Entonces iba el chofer, atrás iba el amigo, en medio iba mi amiga y yo iba donde no había asiento, del lado del copiloto. Ujú. Entonces llevaba mi michelada y todo y íbamos bien. Yo no me había dado cuenta que todos estaban alcoholizados, incluido el chofer, Tú hasta que no. arrancó el coche. Yo Mm. no, nada, nada, nada. Apenas le había dado el sorbo a mi michelada, era el primer trago de la noche de toda la reunión. Ujú. Entonces se arranca el coche
Y ahí fue donde yo sentí el jalón y me di cuenta de que pues este tipo no estaba viendo. Y yo me acuerdo que le dije, oye, no, espérate, creo que mejor no vamos a ningún lado, ¿no? Yo ya me había echado media michelada encima y todo. Le dije, no, ¿sabes qué? Mejor yo me quedo. Cuando yo le dije que yo me quedo, me dijo, no, si tú eres la que dijo que fuéramos. Que le dije, sí, no, 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 pero yo me bajo mejor aquí. Entonces vivimos en una calle plana, pero para bajar del cerro tienes que agarrar una pendiente, ¿no? Entonces llegamos a donde comenzaba la pendiente y yo recuerdo muy bien mis palabras, me acuerdo que le dije, no, yo aquí me bajo. Y me acuerdo muy bien que él me contestó, sí, te vas a bajar, pero la calle, ¡fum! Dimos la vuelta para la bajada y yo creo que le metió tercera en una bajada. O sea, me acuerdo que desde ahí yo dije, esto ya, O ya sea, se ¿sí está. aceleró? Él aceleró. Entonces al acelerar, pues obviamente la mitad de michelada que sobraba se me fue encima. Pues obviamente luego te entra el miedo en el cuerpo. Yo dije, no, ya fuimos. El problema no fue solo esa imprudencia de él, sino que para mi mala suerte, y digo mi mala porque fui la única afectada, venía subiendo un auto. Obviamente pues eran dos así, venía subiendo un auto, pero detrás del auto venía una camioneta y a la camioneta se le ocurre rebasar en su vida al Mm. auto. Pero lo que iba a hacer esta camioneta es que era un local que se iba a meter a su entrada. Entonces lo que hizo fue rebasar ese coche para entrar a su garage. Pero era a la velocidad que íbamos y todo fue muy rápido, era o estamparnos con el de frente o estamparnos con la caja de la camioneta que había quedado atravesada en la calle. O sea, habíamos quedado bloqueados y este tipo iba vuelto loco. Ujú. Pues todo fue muy rápido, o sea, te estoy diciendo como recuerdo que pasaron las cosas, pero fue en cuestión de segundos que nos estampamos atrás en la caja de la camioneta que estaba entrando a su casa. Cuestión de segundos, solo oí el ruido, ya de ahí tengo la imagen de cómo nos están sacando. Ujú. Y después tengo, no sé si perdí el conocimiento o estuve a punto de, porque son como flashazos de, como lagunas mentales de recuerdos, en donde ya están todos abajo menos yo. Y entre varios tipos, como unos 4, están jalando la lámina del auto para poder sacarme a mí. Entonces, cuando logran sacar, pues ya salgo. Y yo me acuerdo que ya mi amiga me ve con susto y uno de los chicos también y me dicen, flaca, todo va a estar bien, tranquila. Y yo así como que, pues ya me sacaron, ya, o sea, tranquilo, ¿qué? Y ella, no, flaca, ahorita vamos a ir al doctor y todo va a estar bien. Pero yo así como que no entendía, todavía no se me pasaba la adrenalina hasta que empecé a sentir caliente, 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 caliente. Fue donde me di cuenta que traía abierto Estaba aquí. sudando. Ay, Estaba sudando, no manches. no, estaba sangrando. Ah, no, la michelada. La michelada. No, pues ya El cuando chile. Eran las gomitas y los camarones. chamo y todavía hay un camarón. No, bueno, hubiera sido que hubiera sido eso, era sangre. Qué estúpido, Y qué no, estúpido. pues de ahí me entró el susto. Y me acuerdo que ahí ya me puse como loca. Y yo, ¡ah, estoy sangrando! Llévenme al doctor. Yo sentía que se me salía ahí el cerebro. Pues me acuerdo que el que iba manejando dijo, no, pues vámonos al doctor. Me acuerdo que ya íbamos bien geniales los 4 para abajo cuando 2 tipos los regresaron a ellos. Y le dije, ¿y ustedes a dónde van? Pues ¿quién va a responder por todo, no? Y ya me acuerdo que pues ya el chofer dijo, no, pues llévala tú, llévenla al doctor y yo aquí me quedo a arreglar el problema. Y yo me acuerdo que nos subimos a otro taxi y me llevaron al hospital. Ya en el camino. Y el taxi. Ay, no. No, lo peor fue que uno de ellos se quitó la playera, que para hacerme presión, era una playera blanca. Eso se puso, haz de cuenta, una franela roja. O sea, iba sangrando muchísimo. Yo me acuerdo que en el camino ya me estaba desguanzando ahí toda, ya me había dado la pálida ahí todo. Y me acuerdo que nada más me decían, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Y yo haciendo el intento ahí, pues no, llevaba todo esto abierto. Y mientras tanto nosotros estábamos en la casa viendo la tele sin saber nada. Sí, sin saber que yo a la vuelta de la casa me había casado. Horrible. Ajá. Fue horrible porque pues ya cuando llegué a urgencias, para colmo, me dijeron que me tenían que suturar, que me iban a limpiar y todo, pero que no me podían poner anestesia porque yo iba en estado de ebriedad. Y yo, no mames, ni siquiera, o sea, fue un trago que yo le había dado a la michelada. Iba bañada en cerveza, apestaba.
pero pues no me creyeron. Yo les dije que no estaba alcoholizada, pero dijeron, así dicen todos. Me acuerdo que me empezaron a lavar ahí así a lo bestia con un jabón, ardía, como no tienes una idea, me suturan. Ya cuando me sacan ya estaba mamá. Te digo, siempre lo peor es lo después. No me la acabé con mamá. Pero si te estoy diciendo que no salieras, que tú que te largas, que no. Después de eso, pues ya me apapachó y me dijo que todo iba a estar bien, que no sé qué. Cuando sale el doctor y la alcanza y le dice que si tengo seguro por parte de la escuela o alguna especie de seguro, que me llevaran a un hospital grande, porque eso había sido como una clínica ahí del momento para la emergencia, que porque me tenían que lo ideal era que me hicieran como un estudio de la cabeza, alguna placa o algo para ver que el golpe no hubiese... Que no quedaras loca. Ajá, peor, ¿no? Sí. Que quedara peor. Y pues ya me acuerdo que sí, por la parte de la misma prepa tenía el seguro y me llevaron ya a un hospital grande. Y cuando llego ahí y me quitan la gasa para revisar, vuelve a sangrar. Y me dijeron que iba mal suturada, que tenían que quitar y volver a suturar. Y otra vez sin anestesia. Ahí me dijeron que había perdido un pedacito de piel, que si mi mamá autorizaba me quitaban un pedacito del chamorro para reconstruirme y que no quedara tan feo. Yo era menor de edad, mi mamá dijo que no, que como quedara, que ella no autorizaba que me quitaran para completar. Pues ahí tienes otra vez una sutura como de 1:30 con 3 doctores, recuerdo bien la luz blanca cuando estaban ellos ahí armando como el rompecabezas para que no quedara tan feo. Y sí, no quedó tan feo. Creo que, no sé si todavía se ve por aquí. Ah, sí, ¿es eso? Una línea. Híjole. Y ahora quedó en una línea, pero antes se veía como lo que reconstruyeron, se veía como una especie de bulto, que muchas veces me decían que traía el almohadazo. Mucha gente me decía que si me acababa de despertar y yo no, y ya me decían que porque parecía que traía el almohadazo, pero pues al final habían sido creo que 7, 8 puntitos y terminaron siendo más de 20 pequeñitititos porque pues habían hecho muy buen trabajo los doctores. Pero pues cuando el cuerpo se me enfrió no era el golpe en la cabeza ni la abertura nada más, fue fisura en el codo, fue fisura en la rodilla, entonces regresé a la casa como momia, parchada de la cara, y las vacaciones las pasé en la cama. Y nadie de los que habían ido a mi fiesta me fueron a ver al hospital ni a la casa. ¿No? Si nos están viendo, ay. Si me están viendo, saben la historia. Sí. Esa fue otra vez que estuve a punto de morir. Cuando llegaste yo en el sillón con mi amigo Palo. Con tu amigo, sin saber qué había pasado, como siempre. Sí, ya sin saberla. Sin saber lo que pasaba a tu alrededor. Pero qué chévere que crecieras así, sin darte cuenta de nada. Hasta la fecha, ya cuando vi a TV así de Estados Unidos, dije, ahora. Yo no sé qué momento pasó. A veces caigo en cuenta y digo, no inventes, fue algo que no. Que esa es otra experiencia cercana a la muerte, ¿no? O sea, tu vida más bien no, tú no tienes edad, sino tú tienes acontecimientos trágicos, ¿no? De uno te pasas a otro peor y todos son cambios radicales en mi vida. No manches. Pues está muy bueno. Esto fue tragedias. ¿No? De la infancia, fueron Sí. tragedias de la infancia. Y las que faltan, ¿no? Faltan muchas. Faltan todavía de la infancia y de la adolescencia, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Pero bueno, estamos vivos y hoy podemos reírnos y contarlo. Sobrevivimos para contarlo. Todo lo que escucharon está hecho por profesionales, o sea, no hay que intentarlo. No intenten nada en casa. No. Está hecho por gente sumamente estúpida que no tiene ningún sentido. Que no tiene ni un poquito de conciencia. Entonces no lo hagan en casa, por favor. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Esto fue Manos. Cuídate, mano. Nos vemos en la próxima. Me quedé con ganas de recordar más. Sí, no manches, pues tú tienes toda la enciclopedia. El repertorio. Oye, pero es que sí estuve al borde de la muerte muchas veces. Sí, pues sí. Manches. Ahora que las veo con este nivel de conciencia ya no son tan divertidas, son de no mames. O perder una extremidad. Imagínate, ese accidente del coche pudo haber dado para quedar muy mal. Uh-huh. Sí, es un desastre, yo fui la única afectada. Unas 2 o 3 abejitas más y nos morimos. De hecho, bueno, esto se va a agregar. De hecho, estaba pensando que prácticamente
La camioneta yo creo que le salvó la vida. Sí, así lo pienso. Porque si nos hubiéramos estampado de frente con el otro auto, no lo estaría contando. O hasta abajo. O llegar hasta abajo, donde ya atravesaban otros autos y se hubiera hecho una carambola. Y sí pudo ser peor. Yo Sí. creo que sí todo pasa como tiene que pasar y esa camioneta nos salvó la vida. Mucho tiempo lo pensé así, porque Ujú. el impacto fue tal que se hizo un desastre, obviamente, ahí en la colonia. Ya sabes, todos los chismosos salieron y ahí se hablaba que yo ya me había matado allá en la esquina y fue fuertecito eso. Porque incluso como están las curvitas donde entran los carros, hasta ahí si se levanta, pues igual se voltea y... Nos pudimos, no, y te acuerdas que abajo es un borde de piedra, Ujú, hubiéramos agarrado vuelo, ¡fum! Vamos a dar a las casas de abajo. ujú. Ay, qué miedo, sí pudo ser peor, Puede ser muy grave. pudo ser muy grave, ya ni recordaba eso. Y fíjate que por muchos años adelante veía mi cicatriz y pues no me podía arrepentir porque no había sido algo que yo hubiese provocado hasta cierto punto, pues sí, por necia, pero veía la cicatriz y sí decía, ¿quién me mandaba? O sea, mira mi cara, o sea, me pegó mucho. Me acuerdo de la impresión cuando recién me quitaron la gasa para hacerme la primera curación mi mamá. Yo me sentía choqui, porque Mm. era muy pequeño, pero eran muchísimos hilitos así y se veía como la carne así como si me hubieran puesto un pedazo de carne de pollo así cocida a mi piel. O sea, ay, no, feo. Yo pensé que así iba a quedar. Y luego pues de esa, ya sabes, esas cicatrices como rosadas, o sea, de diferente color de tu piel, ¿no? Lloré mucho, pensé que así iba a quedar. ¿Cuántos años Pues tenías? no se ve bonita, pero pues se compuso un poquito, 15. No manches. 15 porque ya me acordé que ni siquiera eran unas vacaciones, no era un fin de curso, no era un fin de curso para entrar en vacaciones, sino era un fin de año, creo que ahí se acababa la preparatoria. Hola. No, porque la preparatoria la acabas a los 18. Ujú. No, sí era un fin de curso. O sea, ¿eso festejaban? Sí, que ya nos íbamos de vacaciones, era como el último revente antes de irnos de vacaciones. Y lo peor es que yo ni siquiera fui fiestera, yo ni siquiera jalaba con los de la escuela, era como el querer encajar y era como el de fiesta en mi casa, como que ni siquiera, Sí, sí, sí. porque no me reunía con ellos, no iba mucho a los eventos que ellos iban, pero nada más para eso, planeé algo en la casa para irme a escampar allá abajo. Era como tener tu patineta para verte cool, ¿no? Sí, era como mi momento de skate. Dirías, tú viviste tu vaca ahí y yo fue mi momento con la patineta. Por eso cuando mencionaste, no manches, cuando ves cómo acelera, cuando tomas más velocidad, ves tu vida pasar ahí. Es una adrenalina horrible. Y sabes, yo creo que sí tengo como ese, ¿cómo se le puede decir? Como este trauma, porque por ejemplo, cuando voy desde ahí, desde entonces, cuando me subo a algún juego mecánico que son de velocidad, siento ese miedo al instante que me remonta a ese momento. Ujú, O sea, ni siquiera es como que disfrute la adrenalina de que sé que estoy en un juego, sino como que luego me entra ese temor de ese momento en específico. Como ujú. que se quede con ese susto. No, no, ya no soporto mucho la velocidad desde entonces. Sí, igual me subo, ¿no? Pero sí me recuerda mucho a eso. Yo no creía que fuera algo tan fuerte, o sea, lo recordaba como que, pues la vez que se accidentó. Un accidente fuerte. Lo peor que el chico pues es que no sé si lo provocó, realmente fue un accidente, no sé. Pero el que iba manejando, me acuerdo que solo me fue a ver como una vez y me acuerdo que mi mamá me dijo, no te aventaron ni una pomada, ni te llevaron al doctor, ni nada. Para suerte me atendió el seguro por parte de la escuela. Lo feo fue que él al año a él lo chocaron. Una chica en estado de ebriedad se estampó con él. Y él tuvo un daño mayorcísimo, que la media cara trae placa porque perdió el hueso, le tuvieron que reconstruir. Y la cicatriz de él fue como de aquí, de mitad de cara, todo así. Manches. Y estuvo a punto de perder un ojo. Yo me acuerdo de la primera impresión al verlo. Este ojo lo tenían como de fuera, se veía así como la bola de que casi se le sale el ojo. No, fue horrible. Yo sí lo fui a visitar y le llevé ahí el juguito y algo
pues no fue morbo, sí fue como el de, oye, ¿qué te pasó? Y me acuerdo que dijo que ahora él le había tocado que lo había chocado una tipa alcohólica o alcoholizada, no alcohólica, alcoholizada. Las dos. Y, y feo, lo de él estuvo muchísimo más fuerte. Pérdida total de ambos vehículos, la reconstrucción de su cara, creo que hasta perdió dientes, muelas, de todo un lado. Manches. Fuerte. Entonces ahí dije, no manches, tuvimos mucha suerte de que lo nuestro solo quedara ahí en el susto. Ujú. Pero pues sí, fue un patrón. Siento yo no creo en los accidentes, la verdad. Pues sí, fue imprudencia. Y yo que ni cuenta, o sea, se te hace fácil toda esa edad tal vez. Ujú. Ya yo me voy al relajo y cuando sentí el tirón y vi que no estaban bien, pues ya era demasiado tarde. Ya me había montado al toro y Mira de qué cosas se viene uno enterando. tú, porque esas cosas por lo menos se sabían, pero lo tuyo, ¿ya crees que llegaste ocultando tus heridas? Traía un hueso de fuera, ¿no? Pudo ser ahí con una costilla rota y tú aguantándote el dolor. Hay que ver ese capítulo de Drake y Josh, porque yo me acuerdo que hay uno donde está lastimado. A mí se me vino a la mente más que Drake y Josh, Malcolm. ¿Será? ¿No será Malcolm? No me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo claramente que Drake es el que está. Drake. Ah, no, no me acuerdo, no sé. Está el de Riz donde se saca una bolota en el pie, pero no me refiero a ese. ¿Crees que mamá lo note? Sí. Es que literal uno es así. Yo me Ajá. acuerdo de varios sustos contigo que, ya chuchu, no le digas a mamá. No llores. Qué horror. Qué feo, pobrecito de ti. Pero sí, hay que buscar el capítulo y hay que buscar las fotos del jarrito, porque yo me acuerdo que esas fotos existen. A lo mejor hasta ahí anda tu amigo Palo.